Bienvenidos al Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, una iniciativa de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad San Carlos de Guatemala. Práctica 2, amplificador operacional 741. Objetivo, utilización del amplificador operacional 741 en circuitos comparadores para la correcta manipulación de los criterios técnicos y el desarrollo de la práctica 2. Desarrollo. Se abordarán conceptos, características, aplicaciones y configuraciones del amplificador operacional 741. Amplificador operacional. Es un amplificador diferencial de muy alta ganancia con alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida. Los usos típicos del amplificador operacional son proporcionar cambios en la amplitud del voltaje, amplitud y polaridad en osciladores, en circuitos de filtrado y en muchos tipos de circuitos de instrumentación. En la siguiente imagen, el inciso A, podemos ver la ganancia en función, donde en la entrada tenemos una señal de poca ganancia y en la salida tenemos una señal de mayor ganancia. Esto es debido por la configuración de cómo está el amplificador operacional y por la baja impedancia de salida. En la imagen, en la parte del inciso B, tenemos cómo cambia la polaridad de la señal. En la entrada tenemos una señal con cierta polaridad y en la salida tenemos una señal con una mayor ganancia y una polaridad invertida. Características del amplificador operacional 741. El circuito estándar del amplificador operacional 741 contiene 20 transistores y 11 resistencias. Empieza con una etapa de entrada diferencial con una carga de espejo de corriente. A esto le sigue una etapa amplificadora de voltaje NPN con una salida activa. Todo esto se resume en un circuito electrónico, viéndolo en la siguiente imagen como un amplificador operacional y las patas que definen la entrada o la salida de diferentes aplicaciones del amplificador operacional. Las patas más importantes de este circuito o de este integrado es la pata 2 y 3, que es donde se hacen las configuraciones que uno quiere, como por ejemplo, como un amplificador no inversor, como un amplificador sumador, diferenciador y así muchas aplicaciones que tiene este amplificador para diferentes tipos de señales, ganancias o voltajes que uno requiera. La pata 4 y 7 es la alimentación externa que va desde los 10 voltios, que es muy utilizado, hasta los 15 voltios, siempre con su signo más menos para la alimentación y es la parte importante que sirve para la amplificación de voltaje que se tiene en la salida. También tenemos otra característica que es la alta ganancia. La ganancia va en el orden de 1.000.000. Adelante. También tenemos una alta impedancia de entrada y baja impedancia de salida, que es lo que hablábamos anteriormente. Podemos tener una baja potencia en la entrada y en la salida tendremos mayor potencia en relación con la entrada. Utilización de alimentación partida, que es lo que hablábamos, que se refiere a la pata 4 y 7, viéndolo así, el circuito integrado del 741. Normalmente se utiliza más o menos 15 voltios DC. Se usa con retroalimentación, dando una ganancia determinada por la red de retroalimentación. Esto se usa más que todo cuando uno configura el amplificador operacional, tiene una resistencia de ganancia que va en relación a la salida del amplificador. Aplicaciones del amplificador operacional 741. Tenemos como amplificadores, se utiliza principalmente para amplificar señales de frecuencia variable desde DC hasta frecuencias de radio más altas. También tenemos aplicaciones en la área computacional, muchos circuitos electrónicos que realizan operaciones matemáticas con integración, diferenciación y otras funciones matemáticas usan el amplificador operacional 741. También lo tenemos en los osciladores, el amplificador operacional 741 se utiliza como un oscilador en generadores de función para crear diferentes formas de onda de salida, como senoidal, cuadrada, triangular y entre otras también se pueden generar. También se usa en moduladores de ancho de pulso, que son los generadores PWM.
También es utilizado en los rectificadores, se puede como configurar para funcionar como un diodo ideal, es decir, sin caída de voltaje, y se puede usar en circuitos rectificadores más precisos que los comúnmente utilizados puente de diodos y entre otros. También tenemos una parte de comparadores, que es donde nosotros vamos a aplicarlo para nuestra práctica 2, que se puede usar para comparar señales de voltaje y determinar si tienen casi el mismo voltaje. Esto se puede usar en reguladores de voltaje y comparadores de señales. Configuraciones del amplificador operacional 741. Entre los muchos que hay, tenemos los más básicos y los más utilizados en los laboratorios de electrónica o también para fines de aprendizaje. Primero tenemos el no inversor. Dice, no invierte la señal de salida, presenta una ganancia mayor o igual que 1 de acuerdo al valor que tomen las resistencias RF y R1. La impedancia de entrada es alta por el orden de los mega de ohmios, con lo que se garantiza una baja potencia de entrada y no la distorsión en la señal de entrada. Tiene una baja impedancia de salida por el orden de los ohmios, con la cual se asegura que la totalidad de la señal de salida caerá en la RL o en el circuito que será conectado. A veces se refiere RL a la carga. La otra característica, otra configuración es el inversor. Se llama así porque la señal de salida es inversa de la entrada en polaridad, aunque puede ser mayor, igual o menor dependiendo esto de la ganancia que le demos al amplificador en el lazo cerrado. La señal se aplica al terminal inversor o negativo del amplificador y el positivo o no inversor se lleva a masa a tierra. La resistencia que va de la salida al terminal de entrada negativo se llama retroalimentación. Acá podemos ver la diferencia entre las dos imágenes, entre las dos configuraciones. Una va a tierra y la otra es la entrada de la señal que se quiere amplificar o se quiere procesar. De los que vamos a usar en el laboratorio o la práctica 2, tenemos el comparador no inversor. En este tipo de comparador, la tensión de referencia es aplicada a la entrada inversora, y la señal a detectar se aplica a la entrada no inversora. Vale la pena comentar que la tensión de referencia puede ser tanto positiva como negativa. En este caso de la señal que tenemos que detectar sea superior a la señal de referencia, a la salida vamos a tener una señal igual a Vs, que es el voltaje positivo. Si la señal de referencia es mayor a la señal a detectar, en el terminal de salida tendremos como resultado una tensión igual a Vs negativa. Acá tenemos un voltaje de control y un voltaje de referencia. Al ir variando el voltaje de control, siempre se va a ir obedeciendo la configuración del comparador no inversor, que a la hora de superar cierto límite, el voltaje va a cambiar de signo o de sentido. El comparador inversor, en este tipo de comparador, la tensión de referencia es aplicada a la entrada no inversora y la señal a detectar se aplica a la entrada inversora. Al igual que dijimos anteriormente, tanto tensión de referencia puede ser positiva como negativa. En el caso de que la señal que tenemos que detectar sea superior a la señal de referencia, a la salida vamos a tener una señal igual a voltaje S negativo. Si la señal de referencia es mayor a la señal a detectar, en el terminal de la salida tendremos como resultado una tensión igual a Vs positivo. Realmente es como lo inverso o es lo contrario, el comparador no inversor y el comparador inversor. Lo único que va cambiando es el voltaje que se le dé tanto de referencia como de control en las patas no inversora o inversora que tienen el amplificador operacional 741. Esto es mucho utilizado para fines de comparar ciertos voltajes que existen en circuitos electrónicos y obtener una salida o hacer la diferencia y así sacar una señal que nosotros vayamos a utilizar para fines prácticos dentro del laboratorio
o para la práctica 2 y el análisis del voltaje, cómo se comporta a la hora de ser sometido con con un comparador no inversor y con un comparador inversor. Como conclusiones, tenemos que el amplificador operacional 741 posee una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita, un ancho de banda también infinito, una impedancia de salida nula, un tiempo de respuesta nulo y ningún ruido. Esto es debido a la construcción del amplificador y sus características en diferentes configuraciones. Hasta aquí hemos llegado a la parte teórica de la práctica 2 y en el siguiente video estaremos realizando el comparador no inversor y el comparador inversor en el software de simulación Multisim 12.0.